Un fuerte aplauso para la trágica solterona de la mesa 42. Se burló mi hermana por el micrófono. Minutos después, el jefe multimillonario de su nuevo esposo reclamó exactamente ese asiento y silenció a toda la sala. Si existe un olor distintivo y medible del dinero viejo intentando desesperadamente tolerar la arrogancia de los nuevos ricos, huele exactamente como el gran salón de baile de la finca Oak Haven. Lo sé porque, como arquitecta especializada en restauraciones históricas, paso mi vida estudiando edificios. Oak Haven fue construida en 1892 por un magnate de los ferrocarriles, diseñada con arcos amplios, molduras intrincadas y una grandeza sobria y digna. Pero esta noche, esa dignidad había sido completamente asfixiada. El aire en la enorme sala abovedada era espeso, saturado por la abrumadora fragancia de orquídeas blancas importadas, perfumes de diseñador escandalosamente caros y la silenciosa y aplastante presión de ser absolutamente perfectos. Yo estaba de pie cerca de una ridícula y altísima escultura de hielo de dos cisnes entrelazados que se derretía lentamente sobre un mantel de terciopelo, formando un charco de agua en la base. Sostenía una copa de agua con gas tibia con una rodaja de lima magullada, haciendo mi mayor esfuerzo por fundirme con el oscuro y recargado papel tapiz detrás de mí. Soy Harper. Tengo 31 años. Dirijo mi propia firma de arquitectura independiente. Pago mi propia hipoteca y soy la hermana mayor, y decididamente menos glamurosa, de la novia. Permítanme ser brutalmente honesta desde el principio, porque ya no tengo ninguna razón para proteger a estas personas. Hoy no era mi día. Aunque, pensándolo bien, en mi familia rara vez era mi día. Mi hermana menor, Chloe, tenía 28 años y era la indiscutible niña de oro de la familia. Estaba al otro lado del salón, completamente rodeada por una bandada de aduladores. Lucía radiante. Era de esas personas que socializaban sin esfuerzo, escurriendo encaje hecho a medida, y poseía un instinto despiadado y depredador para escalar socialmente que nuestra madre, Bárbara, había cultivado sistemáticamente en ella desde que prácticamente usábamos pañales. Chloe no solo quería ser amada por la gente. Eso era demasiado simple, demasiado mundano para ella. Ella exigía ser envidiada. Necesitaba mirar hacia abajo y ver los celos ardiendo en los ojos de los demás. Y hoy, al casarse con Connor, el supuesto heredero de una prominente fortuna inmobiliaria y tecnológica, estaba logrando su obra maestra suprema. Harper, por el amor de Dios, párate derecha y deja de encorvarte como una gárgola deprimida, siseó mi madre. Bárbara apareció de la nada, sus dedos agresivos y afilados con una manicura francesa recién hecha agarraron la tela de mi vestido por los hombros, tirando de él violentamente hacia atrás. Bárbara era una mujer que se comunicaba enteramente a través de críticas y suspiros pasivo-agresivos. Llevaba puesto un vestido azul marino apagado, increíblemente pesado y dolorosamente conservador que mi madre había seleccionado personalmente para mí hacía 3 meses. Recuerdo sus palabras exactas en la boutique de lujo del centro. Me había mirado de arriba abajo en el espejo, con los ojos llenos de esa familiar y calculadora frialdad, y dijo, «Es perfecto, Harper. Es elegante. Es apropiado para tu edad y, lo que es más importante, no le robará la atención a las damas de honor. Necesitamos que te veas como un apoyo, no desesperada». Traducción, era completamente olvidable, un poco anticuado y aseguraba que me viera exactamente como la trágica hermana mayor, soltera y de 31 años, que supuestamente era. Era un vestido diseñado para hacerme invisible. Estoy parada perfectamente derecha, mamá, respondí, forzando una sonrisa tensa y educada que no llegó a mis ojos. Bueno, al menos intenta parecer feliz, espetó Bárbara, ajustándose su propio collar de diamantes, el cual yo sabía de buena fuente que era alquilado. La familia de Connor es muy observadora, Harper. Son de la alta sociedad. No queremos que miren hacia este rincón y piensen que estás amargada porque tu hermana menor camina hacia el altar con un futuro multimillonario mientras tú sigues jugando con ladrillos y dibujando planos para edificios viejos. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca para defenderme de esa acusación absolutamente absurda y profundamente insultante, una suave y melódica campanilla resonó a través de la cavernosa sala, indicando a los 300 invitados que buscaran sus asientos para la cena de recepción. Tomé una respiración profunda y estabilizadora, dejando que mi madre se escabullera para unirse a la élite VIP sin decirme una palabra más,
y me abrí paso hacia el enorme panel de cristal iluminado con la distribución de los asientos, situado cerca de la entrada arqueada del salón. Sabía que no iba a sentarme en la mesa principal. Había hecho las paces con eso semanas atrás, pero asumí, quizás tontamente, que al menos me pondrían con la familia extendida. Escaneé la mesa 1. Esa era la enorme y magnífica mesa principal reservada para el cortejo nupcial y la familia inmediata. El nombre de Bárbara estaba allí. El nombre de mi padre estaba allí. Las 7 damas de honor de Chloe estaban allí, una brigada aterradora de ejecutivas de relaciones públicas y influencers de estilo de vida fuertemente maquilladas que parecían clones aterradores las unas de las otras. Seguí leyendo el panel de cristal. Mi nombre no estaba ahí. Fruncí un poco el ceño y bajé la vista a la mesa 2. Esa era la familia extendida de Connor. No, ni rastro de Harper. Mesa 3, los socios comerciales de élite. No, tampoco. Seguí bajando por el enorme panel, viendo mi reflejo en la superficie transparente lucir cada vez más confundido. Mesa 10. Mesa 25. Me alejaba cada vez más de la pista de baile. Finalmente, casi en la parte inferior del tablero, escrito en una fuente de caligrafía ligeramente más pequeña que el resto de los nombres, como si la organizadora de bodas estuviera avergonzada de siquiera escribirlo, lo encontré. Harper, mesa 42. Mesa 42. Me quedé allí durante un largo momento, mirando las letras doradas arremolinadas, dejando que la pura y absoluta falta de respeto me inundara. No estaba furiosa, no realmente. Solo estaba profunda y dolorosamente cansada. Para entender por qué mi propia hermana me exiliaría a los límites absolutos de su propia boda, hay que comprender la dinámica narcisista y profundamente tóxica que había definido toda mi existencia en esta familia. Al crecer en nuestra casa, Chloe era el sol, y yo solo era una roca gris y polvorienta orbitando a su alrededor, obligada a estar eternamente agradecida por cualquier luz residual que me permitieran atrapar. Nuestra madre, Bárbara, veía mucho de sí misma en Chloe. Compartían los mismos pómulos afilados y llamativos, el mismo encanto manipulador y azucarado, y la misma creencia aterradora e inquebrantable de que el verdadero valor de una mujer estaba enteramente ligado a la riqueza, el estatus y el poder del hombre que pudiera atrapar en matrimonio. Como yo prefería leer libros de no ficción histórica en lugar de entrar en concursos de belleza para adolescentes, y redactar planos arquitectónicos en lugar de asistir a fiestas del club de campo para coquetear con chicos ricos, Bárbara efectivamente me dio por perdida cuando tenía 12 años. Recuerdo vívidamente mi graduación de la escuela secundaria. Me había graduado como la mejor de mi clase, la valedictorian, y fui aceptada en un programa de arquitectura altamente competitivo y prestigioso con una beca académica completa. Bárbara había prometido, por una vez, llevarme a una cena especial de celebración, solo nosotras dos. Pero esa misma tarde, Chloe, de 15 años, armó una rabieta monumental y a gritos en la sala de estar porque un chico que le gustaba en la escuela había invitado a otra chica al baile de primavera. Bárbara canceló mi cena sin pensarlo 2 veces. Pasó toda la noche en la habitación de Chloe, cepillándole el cabello y comprándole zapatos de diseñador caros por internet para calmar su ego herido, mientras yo comía un sándwich de pavo frío sola en la cocina, mirando mi medalla de mejor alumna. Cada vez que intentaba expresar lo increíblemente injustas que eran las cosas, Bárbara me atacaba con su clásica frase de manipulación emocional, gaslighting, muy ensayada. Me miraba con falsa decepción y decía, «Eres tan fuerte e independiente, Harper. No me necesitas. Chloe es delicada. Es sensible. Necesita que la guíe más que tú. ¿Por qué eres tan egoísta y celosa de tu propia hermana?» Con los años, simplemente se volvió más fácil dejar de luchar. Fue más fácil desvanecerme en el fondo y convertirme en la hermana invisible. Vertí toda mi alma, toda mi energía y toda mi pasión en la arquitectura. Hay algo profunda y sanadoramente hermoso en la restauración histórica. Tomas un edificio que ha sido completamente abandonado, una estructura por la que la gente pasa caminando todos los días y la ignora porque la pintura se está pelando, sus ventanas están rotas y sus cimientos están agrietados. Y dedicas tiempo a ver su valor oculto real. Quitas las renovaciones baratas, feas y modernas que la gente le pegoteó a lo largo de los años, y encuentras los huesos originales, fuertes y hermosos debajo. Le devuelves la dignidad al edificio.
Pasé toda la década de mis 20 años arreglando edificios rotos porque simplemente no podía arreglar a mi familia rota. Pero Chloe no podía dejarme vivir mi vida tranquila y pacífica en mi propio rincón del mundo. Mi independencia la volvía absolutamente loca. El hecho de que yo comprara mi propio y modesto apartamento de antes de la guerra, pagara mis propias facturas, construyera mi propio negocio y no necesitara la tarjeta de crédito de un hombre rico para sobrevivir era, de alguna manera, un insulto personal a su visión del mundo. Ella necesitaba que yo fuera miserable para que su vida se viera brillante y exitosa en comparación. Cuando rompí con mi novio de mucho tiempo, 6 meses antes de esta boda, porque simplemente nos sentamos y nos dimos cuenta de que queríamos futuros completamente diferentes, Chloe no ofreció ni una pizca de simpatía fraternal. De hecho, sus ojos se iluminaron en la mesa durante la cena de acción de gracias cuando lo anuncié. Para ella, mi ruptura, que fue muy amistosa, no era un corazón roto. Era utilería. Era una pequeña y trágica narrativa muy conveniente que podía usar para resaltar su propio gran y espectacular romance de cuento de hadas con Connor. Y ahora, esta disposición de los asientos en la recepción era el último e innegable clavo en el ataúd. Fue un movimiento deliberado y altamente calculado por parte de Chloe. Era Chloe diciéndome, y diciéndole en voz alta a 300 de las personas más ricas del estado, exactamente donde me encontraba en la jerarquía de su vida, en el fondo absoluto. Me aparté del panel de cristal iluminado y miré el inmenso mar de mesas meticulosamente decoradas y empapadas de flores. Calculé el camino en mi cabeza. Tenía que pasar junto a la enorme y brillante pista de baile de mármol blanco. Tenía que pasar por los bares secundarios que servían licor importado de primera calidad. Tenía que pasar por arreglos florales imponentes y ridículos de orquídeas y lirios blancos que probablemente costaban más que mi primer auto. Caminé, caminé y caminé. La mesa 42 estaba empujada en el rincón más alejado, más oscuro y recóndito del extenso salón, prácticamente besando las pesadas puertas batientes de madera que conducían directamente a la cocina del servicio de catering. La atmósfera aquí atrás cambiaba por completo. El aire ya no olía a orquídeas blancas importadas. Olía a costillar asado, a jabón industrial con aroma a limón para lavar platos y al pánico frenético y sudoroso del personal de catering mal pagado que intentaba servir 300 platos a la vez. La iluminación perimetral era notablemente más tenue en este rincón, casi como si el salón no quisiera desperdiciar electricidad iluminando a los rechazados sociales de la noche. Saqué mi endeble silla de madera y me senté, sintiendo un rubor caliente y punzante de humillación subiendo por la parte posterior de mi cuello. Miré a mis compañeros de mesa asignados. Era una asamblea cómica y verdaderamente trágica de desechados. Estaba mi tía abuela Mildred, quien actualmente estaba enfrascada en una acalorada, agresiva y murmurada discusión con su propia cuchara de sopa. Sentado directamente frente a ella estaba mi primo Earl, un hombre que olía vagamente a naftalina, a sótano húmedo y a mentas rancias. Earl había logrado la impresionante hazaña de quedarse dormido, roncando suavemente, sentado completamente erguido antes de que las ensaladas salieran de la cocina. Pero la peor parte de la mesa 42 no era la tía Mildred discutiendo con los cubiertos ni Earl serrando leña. La peor parte absoluta era la silla directamente a mi izquierda. Estaba completamente vacía. Metida cuidadosamente en el servilletero de plata que descansaba sobre el plato de porcelana vacío, había una tarjeta de sitio en blanco hermosamente escrita. Mi estómago se retorció en un nudo apretado y pesado. Sabía exactamente qué era esto. Cuando las pesadas confirmaciones de asistencia a la boda, grabadas en oro, se enviaron 3 meses atrás, yo había marcado claramente que asistiría sola. No quería arrastrar a una cita al azar a un circo familiar. Chloe me había llamado al día siguiente usando ese tono falso, agudo y dulzón que goteaba veneno. Oh, Harper, había arrullado a través del teléfono. ¿Estás absolutamente segura de que no quieres un acompañante? Simplemente no puedo soportar la idea de que te sientes sola y te veas tan triste mientras Connor y yo celebramos nuestro amor verdadero. Voy a dejar un asiento libre para ti por si acaso logras encontrar a alguien en el último minuto. No había dejado el asiento libre por esperanza o cuidado fraternal. Lo había dejado libre como un monumento físico a mi supuesto fracaso, un recordatorio tangible e innegable para todos en la mesa y todos los que pasaran caminando de que yo estaba sola. Estaba sentada en la isla de los juguetes inadaptados, custodiada por una silla vacía y burlona.
Tomé un sorbo de mi agua con gas, el hielo tintineando fuertemente contra el vaso, tratando desesperadamente de tragar el enorme y pesado nudo que se formaba en mi garganta. Me dije a mí misma que solo tenía que inspirar y expirar. Solo tenía que superar los brindis. Me comería el pollo caro y gomoso de la boda, sonreiría educadamente para el camarógrafo si por accidente apuntaba la cámara hacia este rincón oscuro, me escabulliría por la puerta lateral de la cocina y tomaría un taxi de regreso a la tranquila seguridad de mi apartamento. Solo tenía que bajar la cabeza y sobrevivir las próximas 2 horas. 1 hora pasó a un ritmo agónicamente lento. Se sirvió la cena de varios platos, y el ruido ambiental en el salón aumentó de manera constante hasta convertirse en un rugido ensordecedor de tenedores de plata chocando contra platos de porcelana y risas educadas y completamente vacías. Sentada en mi oscuro y descuidado rincón junto a las puertas de la cocina, en realidad tenía un punto de vista perfecto y sin obstáculos para observar la gran mesa principal sin que nadie notara que estaba mirando. Observé a Connor, mi flamante cuñado, muy de cerca. Connor era el cliché andante de un tech bro, un cerebrito de la tecnología de Silicon Valley. Llevaba un smoking de terciopelo verde oscuro hecho a medida que probablemente costaba más que el pago inicial de una casa. Y tenía el tipo de corte de pelo caro y perfectamente peinado que prácticamente grita inseguridad profundamente arraigada. Connor dirigía una ostentosa startup tecnológica que supuestamente utilizaba inteligencia artificial compleja para revolucionar el mercado inmobiliario comercial. De hecho, yo había analizado su modelo de negocio una vez, puramente por curiosidad profesional arquitectónica, y me di cuenta en 10 minutos de que toda su empresa era esencialmente 90% palabras de moda vacías y 10% software funcional. Dependía por completo de inyecciones masivas y multimillonarias de capital de riesgo para mantener a flote su empresa y financiar su estilo de vida excesivo y lujoso. Pero en este momento, sentado junto a mi resplandeciente hermana en el centro del universo, Connor parecía increíblemente nervioso. No paraba de revisar su teléfono debajo de la mesa, y su rodilla rebotaba rápidamente de arriba abajo. Se reía un poco demasiado fuerte, un sonido áspero como un ladrido, de chistes que no podía escuchar por el bajo de la música de fondo, y se secaba frenéticamente el sudor de la frente con una servilleta de lino con monograma. Parecía mucho menos un novio triunfante y rico, y mucho más un hombre desesperado esperando que se leyera un veredicto de culpabilidad por parte de un jurado. Pero Chloe no se dio cuenta de su pánico. Chloe nunca se daba cuenta de nada que no involucrara directamente su propio reflejo. Estaba completamente en su elemento, prácticamente brillando de una arrogancia radiactiva mientras presidía la fiesta, ignorando por completo el hecho de que el hombre a su lado se veía pálido y translúcido. De repente, el agudo tintineo de una cuchara contra una flauta de champán de cristal resonó a través de los altavoces, marcando el inicio de los discursos de la noche. La enorme sala se fue calmando gradualmente, y los invitados giraron sus sillas hacia la mesa principal. El padrino de Connor fue el primero. Se puso de pie, ya balanceándose un poco por haber bebido demasiado whisky, y dio un discurso predeciblemente vulgar pero que sonaba caro. Habló de sus salvajes días de fraternidad, mencionó casualmente varios clubes de golf exclusivos e hizo vagas referencias a negocios masivos, lanzando jerga financiera para recordarles a todos en la sala exactamente cuánto dinero supuestamente poseían. Era agotador escucharlo. Luego mi padre tomó el micrófono. Dio un tributo lloroso y ligeramente ensayado de 10 minutos a su perfecta y hermosa niñita. Habló de la infancia de Chloe, de sus logros y de lo orgulloso que estaba de la mujer en la que se había convertido. No me mencionó ni una sola vez. Ni una sola referencia de pasada al hecho de que tenía 2 hijas. Me borró por completo de la narrativa familiar frente a 300 personas, tal como siempre lo había hecho. Y entonces la organizadora de bodas le entregó el elegante micrófono negro a la novia. Era el turno de Chloe. Se levantó lentamente, asegurándose de que cada ojo en la sala estuviera fijo en ella. Se veía genuinamente deslumbrante en su vestido de encaje a medida, con las luces perimetrales captando a la perfección los pesados y brillantes diamantes en su garganta. Comenzó exactamente como esperarías que comenzara un narcisista. Agradeció a los padres de Connor con una voz asquerosamente dulce por darle la bienvenida a su histórica familia de élite. Agradeció a sus damas de honor, llamándolas sus absolutas hermanas del alma, sus rocas, elogiando su belleza y lealtad. La multitud comía de la palma de su mano. Era una clase magistral absoluta de humildad performativa.
Pero entonces Chloe hizo una pausa. Tomó una respiración teatral y profunda, bajando ligeramente el micrófono. Una sonrisa lenta, perversa y altamente calculada se extendió por sus labios perfectamente pintados y brillantes. Sus ojos dejaron de escanear las mesas VIP. Miró justo más allá de la extensa pista de baile. Miró más allá de los cisnes de hielo que se derretían. Sus ojos se enfocaron, con la aterradora precisión de un depredador, directamente en el rincón oscuro junto a las puertas de la cocina. Y a mí. Y por supuesto, ronroneó Chloe al micrófono, su voz haciendo eco nítidamente en los techos abovedados, tengo absolutamente que tomarme un momento especial esta noche para agradecer a mi hermana mayor, Harper. Toda la atmósfera en la sala cambió instantáneamente. 300 cabezas se volvieron al unísono, mirando a su alrededor, confundidas, tratando de descifrar hacia dónde miraba la novia. Un enorme y pesado equipo de cámaras literalmente tuvo que levantar y pivotar sus trípodes, escaneando los bordes oscuros de la sala para localizarme. Sinceramente, ni siquiera estábamos seguros de si iba a lograr salir esta noche para celebrar con nosotros, continuó Chloe, su voz goteando una espesa y empalagosa simpatía fingida que hizo que la sangre de mis venas se helara por completo. Trabaja tan duro, ya saben, siempre enterrada sola en sus polvorientos planos arquitectónicos, siempre tan ferozmente independiente. Pronunció la palabra independiente, como si fuera una enfermedad terminal contagiosa, como si fuera algo de lo que uno debía compadecerse profundamente. Cuando su tarjeta de confirmación de asistencia volvió por correo sin un acompañante, otra vez, le dije a Connor, le dije, cariño, absolutamente tenemos que hacer algo especial por ella esta noche. No podemos dejar que se sienta excluida mientras nosotros celebramos nuestro amor perfecto. Me congelé. Dejé de respirar por completo. Mis pulmones se sintieron como si se hubieran convertido en plomo. El ruido ambiental de la sala, el tintineo de las copas, los susurros silenciosos. Desaparecieron por completo, dejando solo el sonido amplificado de la voz de mi hermana resonando a través de los 30 altavoces de sonido envolvente de alta gama. Así que, dijo Chloe, su sonrisa ensanchándose en una enorme mueca triunfante, démosle todos un enorme, cálido y solidario aplauso a Harper, que defiende valientemente el fuerte de los solteros allá atrás en la mesa 42. El técnico de iluminación, perfectamente coordinado por mi hermana durante el ensayo previo a la recepción, giró un enorme, duro y cegador reflector de escenario de luz blanca directamente a lo largo del salón de baile. El grueso rayo cortó justo a través de la tenue y romántica iluminación perimetral y me dio de lleno en la cara. De repente estaba iluminada como una prisionera fugitiva atrapada contra un muro de ladrillos por una torre de guardia. La luz era tan increíblemente intensa que me quemó físicamente las retinas. Ya no podía ver a la multitud. Solo podía ver un muro de blanco cegador. Incluso nos aseguramos de dejar una silla vacía justo a su lado, resonó alegremente la voz de Chloe desde el vacío cegador, por si acaso su príncipe azul imaginario finalmente decide colarse en la recepción y salvarla de estar sola. Durante 3 segundos agónicos, estirados y espeluznantes, hubo un silencio absoluto y mortal en el gran salón de baile. Nadie se movió. Nadie respiró. Y entonces comenzaron las risas. No empezó como un gran rugido. Onduló a través de la sala como una ola cruel. Primero, fueron risas educadas y vacilantes de los socios comerciales mayores que simplemente no querían ser groseros con la novia. Luego, los odiosos hermanos de fraternidad de Connor en la mesa 3 soltaron carcajadas fuertes y agresivas como ladridos. Las damas de honor perfectamente maquilladas se rieron ruidosamente sobre sus flautas de champán, inclinándose las unas hacia las otras. En 10 segundos, las risas dispersas se transformaron en un entretenimiento genuino, rugiente, colectivo y ensordecedor proveniente de 300 extraños ricos. Se estaban riendo de mí. 300 personas con trajes a medida y vestidos de diseñador se reían de mi absoluta humillación. La tía Mildred, completamente ajena a la cruel maldad de la broma, de hecho empezó a aplaudir con entusiasmo, sonriéndome. Earl ni siquiera se despertó, con la cabeza aún descansando sobre su pecho. Me quedé completamente paralizada en mi endeble silla de madera. El duro reflector blanco exponía cada pulgada de mi anticuado vestido azul marino, mi rostro pálido y conmocionado, y la silla agónicamente vacía justo a mi lado con su tarjeta de sitio en blanco. Apenas podía ver a través del duro resplandor, pero a medida que mis ojos se ajustaban ligeramente,
pude distinguir la silueta de Chloé de pie en la mesa principal. Estaba levantando su flauta de champán de cristal hacia mí en un brindis triunfante y burlón. Connor estaba de pie justo a su lado, apoyado en la mesa, riéndose tan fuerte que le temblaban los hombros. Incluso levantó la mano para limpiarse una lágrima de diversión del ojo. No era solo una broma inofensiva de boda. Era una ejecución pública brutal de mi dignidad. Chloé no solo quería celebrar su matrimonio. Quería cimentar su victoria final sobre mí. Quería mostrar a su nueva familia política de élite, a sus amigos ricos y a nuestros padres exactamente donde me encontraba en la jerarquía de la vida. Yo era la advertencia oficial. Yo era la trágica, no deseada y patética hermana solterona, utilizada como un remate barato para hacer que la radiante novia brillara solo un poco más. El reflector se apagó misericordiosamente con un fuerte clic, sumergiéndome violentamente de nuevo en la luz tenue y sombría de mi rincón. El calor que irradiaba mi cara era insoportable, como si tuviera una fiebre severa. Mi corazón golpeaba contra mis costillas tan fuerte y tan rápido que genuinamente pensé que me agrietaría el esternón. Las carcajadas rugientes en la sala comenzaron a apagarse lentamente, reemplazadas instantáneamente por los murmullos de las personas que susurraban sobre mí detrás de sus manos. Se acabó. Había terminado. Mi límite había sido alcanzado y ampliamente superado. Agarré mi pequeño bolso de mano negro de la mesa, mis dedos temblando tan violentamente que apenas podía agarrar el cierre de metal. Ya no me importaba causar una escena. No me importaba la inevitable ira a gritos de Bárbara mañana por la mañana o las falsas disculpas manipuladoras de Chloé. Solo quería desaparecer en la noche. Empujé mi silla hacia atrás, con las patas de madera raspando fuertemente contra el piso, preparándome para ponerme de pie, darme la vuelta y salir directamente por las puertas batientes de la cocina detrás de mí hacia el frío callejón. Pero justo cuando mi mano se envolvió firmemente alrededor del asa de mi bolso, lista para correr, las pesadas puertas de roble del pasillo de servicio detrás de mí se abrieron violentamente. Un hombre atravesó las puertas de servicio, trayendo consigo una repentina ráfaga de aire fresco y nítido de otoño desde la zona de carga. Me detuve a medio levantar de mi silla, con los músculos congelados, mi bolso flotando a centímetros del mantel. Lo miré fijamente. Ciertamente no parecía un miembro del personal de catering. Tampoco parecía un invitado perdido tratando de encontrar los baños. Se movía con una gracia silenciosa, letal e innegable que al instante hizo que la energía frenética y aterrorizada del personal de cocina se abriera a su paso como el mar rojo. Los camareros que llevaban bandejas masivas y pesadas de platos sucios literalmente se aplastaron contra las paredes de azulejos para dejarlo pasar, a pesar de que él no había pronunciado una sola palabra ni hecho un solo gesto hacia ellos. Su sola presencia exigía cumplimiento inmediato. Era alto, con el cabello oscuro ligeramente alborotado por el viento, como si acabara de bajar de un auto privado moviéndose a velocidades extremadamente altas. Estaba vestido con un traje azul medianoche, hecho a medida y perfectamente entallado, que susurraba una inmensa riqueza generacional en lugar de gritarla como la monstruosidad de terciopelo de Connor. Sin logotipos llamativos, sin texturas de terciopelo, solo una confección impecable y perfecta. Tenía una mandíbula afilada y muy angulosa, pero fueron sus ojos los que realmente captaron mi atención. Eran de un gris tormentoso y oscuro, y actualmente estaban escaneando la sala cavernosa y opulenta con absoluta indiferencia clínica. Se detuvo justo cerca de mi mesa, ajustándose casualmente unos gemelos de plata carísimos. Miró más allá de los enormes arreglos florales, más allá de la atestada pista de baile, y miró directamente a la grandiosa mesa principal en el otro extremo del salón, donde Chloé todavía se deleitaba con los aplausos residuales de su cruel y humillante discurso. Luego bajó la mirada a sus manos. Sostenía una versión impresa más pequeña del plano de asientos, que presumiblemente había tomado del escritorio del vestíbulo delantero al entrar. Lo observé desde mi rincón sombrío, todavía completamente congelada a medio camino de levantarme. Vi que sus oscuros ojos grises se entrecerraban ligeramente mientras miraba los nombres impresos para la mesa 1. Seguí su intensa mirada a través de la inmensa sala. Justo al lado de Connor, el novio, en lo que claramente estaba destinado a ser un asiento de honor y respeto supremo, estaba sentado un tipo llamativo de veintitantos años con una americana de color neón.
El tipo estaba filmando ruidosamente un vídeo para las redes sociales, sosteniendo un anillo de luz portátil conectado a su teléfono, ignorando por completo la recepción de la boda a su alrededor. Al instante fue obvio lo que había sucedido. Chloe, en su obsesión absolutamente maníaca por tener una estética perfecta y asegurarse de que la mesa principal se viera completamente llena para los costosos fotógrafos profesionales, debió haber entrado en pánico cuando este invitado VIP altamente importante llegó tarde. Simplemente no podía soportar que una silla vacía arruinara su perfecta simetría visual. Así que llenó su estimado asiento con uno de sus ruidosos y odiosos amigos influencers. El hombre de pie cerca de mí no parecía enojado. En todo caso, una sonrisa irónica, sumamente divertida e increíblemente peligrosa jugueteó en sus labios. Era la sonrisa exacta de un depredador alfa observando a su presa caminar feliz y voluntariamente hacia una trampa de acero. No suspiró ni se quejó. Simplemente dejó caer el plano de asientos impreso en la bandeja cercana de un camarero llena de vasos de agua sucios y vacíos. No caminó hacia el frente de la sala para reclamar el lugar que le correspondía. Ignoró por completo el mar de mesas de la gente rica y prominente, le dio la espalda a la brillante pista de baile y caminó directamente hacia el fondo del salón, hacia las puertas de la cocina, hacia la mesa 42. Contuve el aliento mientras sus zapatos de cuero pulido se detenían justo en el borde de nuestra mesa. Miró a mi primo Earl, que seguía durmiendo, con una mirada de fascinación leve y distante. Le dio a la tía Mildred un asentimiento educado y sumamente respetuoso mientras ella continuaba puliendo agresivamente su cuchara de sopa con una servilleta, y luego sus ojos grises y tormentosos se posaron de lleno en mí. De cerca, la pura intensidad de su mirada era casi abrumadora. No me miró con la pena patética y condescendiente que 300 personas más acababan de dirigir hacia mí un minuto atrás. Me miró con una curiosidad aguda, inteligente y penetrante. No pidió permiso. Casualmente extendió una mano grande y la colocó firmemente en el respaldo de la silla vacía justo a mi lado, la silla exacta sobre la que Chloe acababa de burlarse frente a todos. La infame silla del príncipe azul. Dime, dijo. Su voz era un barítono profundo, resonante e increíblemente suave que me provocó un escalofrío completamente involuntario bajando directamente por mi columna vertebral. Era la voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes complejas en salas muy silenciosas y muy poderosas. ¿Este asiento está realmente reservado para un príncipe hipotético, o te importa si un recién llegado profundamente afectado por el jet lag invade la fortaleza? Lo miré, mi cerebro sufriendo un completo y absoluto cortocircuito. El calor abrasador de mi humillación pública anterior chocó violentamente con la pura y desconcertante confusión de este preciso momento. ¿Tú? ¿Escuchaste eso? Logré graznar, mi voz sonando increíblemente pequeña y áspera. Estaba parado justo en el vestíbulo principal, respondió con suavidad, sacando la silla de madera y sentándose a mi lado con una elegancia fluida y sin esfuerzo que hacía que Connor pareciera un adolescente torpe y falto de coordinación. Tu hermana tiene una excelente proyección vocal, al parecer, una personalidad venenosa verdaderamente aterradora. Soy Carter, por cierto. Ofreció su mano derecha a través del mantel de lino blanco. La miré por un segundo, mi mente acelerada, antes de finalmente extender la mía y tomarla. Su agarre fue firme, sorprendentemente cálido y profundamente estabilizador. Harper, dije, mi voz recuperando una fracción de su fuerza normal. La supuesta solterona trágica y desesperadamente sola de la mesa 42. Carter dejó escapar una risa baja y genuina que pareció vibrar en su pecho. Cogió un vaso de agua limpio del centro de la mesa y se sirvió de la jarra cubierta de condensación, actuando exactamente como si sentarse en el rincón más oscuro y patético de la sala fuera exactamente lo que había planeado desde el principio. Bueno, Harper, dijo Carter, tomando un lento sorbo de agua y mirando a la brillante y caótica multitud. Como alguien que evita activamente la primera fila de estos circos absolutos y desenfrenados, creo que la mesa 42 es la mejor propiedad inmobiliaria de toda la sala. Tenemos acceso directo y sin obstáculos a las puertas de la cocina para un escape rápido. Tenemos exposición mínima al asombroso y sofocante ego de la novia, y no tenemos que fingir que nos importan estos absurdos centros de mesa de cisnes derritiéndose. No pude evitarlo. Una pequeña y genuina risa escapó de mis labios. Se sintió completamente extraña en mi garganta.
La aplastante y sofocante humillación de hacía 5 minutos comenzó a retroceder rápidamente, reemplazada por una curiosidad bizarra, surrealista y casi intoxicante. ¿Quién eres exactamente? Pregunté, inclinando la cabeza, estudiando su perfil. Definitivamente no eres familiar de la novia, porque yo lo sabría absolutamente. Y no pareces lo suficientemente arrogante ni ruidoso como para ser uno de los hermanos de fraternidad de Connor de la universidad. Carter sonrió, una curva pequeña y genuina de sus labios, dejando su vaso. Conozco a Connor por el trabajo. Me invitó hace varios meses. Me retrasé severamente en Londres cerrando un trato, así que me perdí la ceremonia por completo. Acabo de llegar. Me imagino que el haberte puesto bajo ese reflector antes fue una experiencia bastante horrible para ti. He sobrevivido a cosas peores, mentí. Mirando mis manos dobladas fuertemente en mi regazo. Chloe tiene una forma muy singular y practicada de sentirse más alta cortándole sistemáticamente las piernas a todos los demás a la altura de las rodillas. La inseguridad suele llevar el vestido más ruidoso y caro, notó Carter en voz baja. Se inclinó ligeramente, desviando su atención por completo de la enorme fiesta y fijándola directamente en mí, haciéndome sentir como si fuéramos las dos únicas personas respirando en toda la caótica sala. Por lo que vale, Harper, el azul marino te queda bien. Eres la única mujer en toda esta sala que no parece que esté intentando desesperadamente demostrar algo a personas a las que no les importa en absoluto. Un rubor genuino e incontrolable trepó por mis mejillas, calentando mi rostro de una manera que no tenía absolutamente nada que ver con mi humillación anterior. No me habían hecho un cumplido en meses, y mucho menos un hombre que parecía que podía comprar y vender casualmente toda la finca Oak Haven antes de su café de la mañana. Y no elogió mi apariencia de una manera barata y superficial. Elogió mi presencia. Reconoció mi negativa a jugar su juego. Durante la siguiente hora, ocurrió un fenómeno verdaderamente extraño y maravilloso en ese oscuro y descuidado rincón del salón de baile. Caímos en una conversación increíblemente fluida, magnética y fácil. La ensordecedora y odiosa música pop que sonaba desde la pista de baile, el tintineo del cristal caro, las risas falsas y agudas de las damas de honor de Chloe. Todo se desvaneció lentamente en un zumbido de fondo sordo y sin importancia. Se sentía como si Carter y yo estuviéramos sentados dentro de una burbuja de cristal silenciosa y a prueba de sonido. Aprendí que él odiaba absolutamente el glaseado de fondant en los pasteles porque sabía a plástico azucarado. Aprendí que prefería un vaso puro de whisky añejo sobre el champán espumoso y carísimo que estaban sirviendo esta noche. Y aprendí que encontraba las bodas de la alta sociedad, especialmente aquellas financiadas por startups tecnológicas, como un estudio psicológico infinitamente fascinante sobre la vanidad humana y el engaño financiero. Siempre son las personas con la menor cantidad de capital líquido real las que insisten en alquilar las esculturas de hielo más grandes, notó Carter secamente, viendo a un camarero fregar el charco de agua que rodeaba a los cisnes derritiéndose. Me encontré abriéndome a él de una manera en que no me había abierto a nadie en años. Le conté todo sobre mi pequeña firma de arquitectura independiente. Le conté sobre mi profunda y constante pasión por restaurar edificios históricos de antes de la guerra. Le expliqué cuánto amaba la vida tranquila, pacífica y deliberadamente pequeña que había construido cuidadosamente para mí, lejos de la escalada social implacable y agotadora de mi familia. Hablé sobre la integridad estructural de la mampostería de ladrillo, la belleza de los pisos originales de madera noble y la trágica obsesión moderna de derribar la historia para construir cajas de cristal baratas. Él me escuchó con una intensidad que era casi desconcertante. En mi familia, cada vez que hablaba de mi carrera, la mirada de Bárbara se volvía vidriosa inmediatamente, miraba su reloj o me interrumpía para hablar sobre el último viaje de compras de Chloe. Pero Carter no miró hacia otro lado ni una sola vez. Hizo preguntas increíblemente agudas e inteligentes. Quería saber sobre las leyes de zonificación, las becas de preservación y los desafíos específicos de modernizar la plomería del siglo XIX sin destruir las paredes de yeso originales. «¿Realmente te importa lo que haces?», dijo Carter, sus ojos tormentosos fijos en los míos. «Construyes cosas que están destinadas a perdurar. Ese es un rasgo increíblemente raro en un mundo completamente obsesionado con la estética temporal y desechable». Sonreí, tomando otro sorbo de mi agua. Me gustan las cosas que son reales, incluso si están un poco empolvadas y rotas al principio.
Especialmente si están un poco rotas al principio, me corrigió suavemente Carter, su mirada bajando a mis labios por una fracción de segundo antes de volver a encontrarse con mis ojos. Estábamos justo en medio de reírnos de un chiste tranquilo e increíblemente ingenioso que acababa de hacer sobre el primo Earl, quien se había despertado brevemente con un resoplido. Miró a su alrededor con pánico ciego y se volvió a dormir de inmediato, cuando noté un cambio drástico y repentino en la atmósfera de la sala. El zumbido ambiental de la charla de la multitud había bajado significativamente de volumen. La energía pasó de celebratoria a tensa. Levanté la vista de nuestra mesa, mis ojos escaneando la sala. Allá en la mesa 1, la magnífica y extensa mesa principal, el novio se había puesto de pie. Connor ya no se estaba riendo. Estaba de pie, completamente rígido, agarrando su servilleta de lino blanco en la mano con tanta fuerza que sus nudillos estaban totalmente blancos. Miraba fijamente a través del inmenso salón, directamente hacia nuestro rincón oscuro y sombrío. Su rostro estaba completamente desprovisto de color. Se veía más pálido que las orquídeas blancas que cubrían su mesa. Parecía literalmente como si acabara de ver un fantasma sosteniendo una orden de ejecución. Connor extendió la mano frenéticamente, su mano temblando violentamente, y golpeó a Chloe repetidamente en su hombro desnudo. Señaló con un dedo tembloroso y bien cuidado directamente hacia la mesa 42. «Oh», murmuré, la cálida y cómoda burbuja a nuestro alrededor estallando de repente. Mi ansiedad volvió a encenderse en mi pecho. «Creo que el novio te acaba de descubrir sentado aquí atrás en la sección de rechazados». Carter no se inmutó. Ni siquiera giró la cabeza para mirar la mesa principal. Simplemente se recostó en su endeble silla de madera, cruzó una pierna larga y elegantemente entallada sobre la otra, y tomó un sorbo de agua lento y sumamente deliberado. «Déjalo que mire», dijo Carter, su voz bajando a una calma suave y helada que hizo que se me erizaran los vellos de los brazos. Chloe, profundamente molesta por su nuevo esposo interrumpiendo su conversación con la esposa del alcalde, apartó de un manotazo la mano temblorosa de Connor de su hombro. Pero Connor insistió, agarrando su brazo con un agarre desesperado y obligándola a mirar a lo largo del salón. Observé cómo la mirada de Chloe seguía su dedo tembloroso. Incluso desde a 30 metros de distancia, pude ver el momento exacto en que sus ojos se clavaron en nuestra mesa. Pude ver la pura y absoluta confusión contorsionando físicamente su rostro perfectamente empolvado y maquillado. Entrecerró los ojos, inclinándose un poco hacia adelante, tratando de dar sentido a la información visual que su cerebro estaba recibiendo. Me vio a mí, su patética hermana mayor soltera en el anticuado vestido azul marino, sentada exactamente donde me había desterrado. Pero a mi lado, sentado casualmente en la burlona silla vacía del príncipe azul sobre la que acababa de ridiculizarme públicamente, había un hombre que claramente exudaba más poder, riqueza y autoridad cruda que cada una de las personas en la mesa principal juntas. Le susurró algo furiosamente a Connor. Connor sacudió la cabeza rápidamente, con la boca ligeramente abierta, luciendo como si estuviera al borde absoluto de un paro cardíaco masivo. Se secó una nueva capa de sudor de la frente. De repente, Chloe entró en acción. Se levantó abruptamente de su silla con forma de trono, empujándola violentamente hacia atrás. Recogió puñados de su masiva y voluminosa falda de encaje a medida, ignorando por completo las protestas de sus damas de honor, y comenzó a caminar a paso ligero a través de la enorme pista de baile de mármol blanco. Connor la seguía de cerca, tropezando ligeramente con sus propios y caros zapatos de terciopelo, luciendo exactamente como un cachorro aterrorizado y regañado que es arrastrado al veterinario. La interrupción fue inmediata e increíblemente obvia. Cientos de invitados adinerados giraron la cabeza, pausando sus conversaciones, observando a la radiante novia abandonar su santuario VIP para marchar furiosamente hacia las puertas batientes de la cocina en la parte trasera del lugar. Los fotógrafos, sintiendo el cambio repentino y caótico en la narrativa perfectamente planeada de la noche, comenzaron a tomar fotos en ráfaga de su carrera desesperada. «Vienen hacia aquí», susurré, mi ritmo cardíaco acelerándose rápidamente. Mis manos agarraron el borde del mantel. Literalmente están corriendo. «Carter, ¿por qué parece que Connor está a punto de vomitar violentamente?» Carter apoyó casualmente su brazo en el respaldo de mi silla, sus dedos rozando la tela de mi vestido. Se veía total y notablemente imperturbable por la tormenta entrante de la ira de mi hermana.
Parecía un hombre viendo un programa de televisión ligeramente divertido y completamente predecible. Connor parece que va a vomitar, dijo Carter con calma, manteniendo sus ojos en mí, porque Connor depende por completo de mi firma de capital de riesgo para mantener su pequeña startup tecnológica fallida completamente a flote. Harper, sin mis inyecciones de efectivo trimestrales, no puede pagar su espacio de oficina, su personal ni ese ridículo traje de terciopelo que lleva puesto. Mi estómago se desplomó por completo fuera de mi cuerpo. Cayó más allá de mis pies y se incrustó en las tablas del suelo. Mi cerebro intentó desesperadamente procesar lo que acababa de decir. Firma de capital de riesgo. Startup tecnológica. Miré su mandíbula afilada, su traje caro y discreto, y de repente un nombre que había leído en una importante revista financiera meses atrás encajó en su lugar en mi mente. Eres Carter Hayes, exhalé, abriendo los ojos como platos, en puro estado de shock. Carter Hayes, el magnate tecnológico multimillonario absolutamente despiadado y sumamente escurridizo. El hombre famoso en el mundo financiero por desmantelar por completo empresas en quiebra y despedir ejecutivos incompetentes sin una sola onza de vacilación. Era el hombre que financiaba la misma fortuna con la que mi hermana creía haberse casado. Eres el jefe de Connor, susurré, sintiendo la pura magnitud de la situación cayendo sobre mí. Prefiero el término dueño, me corrigió Carter, un destello oscuro, sumamente divertido e increíblemente peligroso brillando en sus ojos tormentosos. Mi firma es dueña de exactamente el 70% de toda su operación. Pero ahora mismo, en este momento exacto, solo soy un tipo pasando un momento maravilloso sentado en la mejor mesa del salón. Antes de que pudiera siquiera formular una respuesta a esa aterradora revelación, Chloe llegó a nuestra mesa. Chloe estaba un poco sin aliento por haber caminado rápido con un corsé pesado. Se detuvo a centímetros de nuestra mesa, sus ojos saltando frenética y salvajemente entre yo y el multimillonario sentado tan casualmente a mi lado. El tono enfermizo, dulce y profundamente condescendiente que generalmente reservaba exclusivamente para mí desapareció en un instante, reemplazado de inmediato por una octava de pánico, aguda y sin aliento. Señor Hayes. Jadeó Chloe, forzando una sonrisa amplia, totalmente aterrorizada y temblorosa en su rostro. Oh, Dios mío, estamos tan increíble e indeciblemente honrados de que haya podido venir esta noche. Pero, oh cielos, claramente ha habido un error terrible, terrible e imperdonable con la disposición de los asientos. Me lanzó una mirada venenosa y acusadora, como si yo hubiera secuestrado personalmente a este multimillonario y lo hubiera atado a la silla de madera. La organizadora de bodas debe haber perdido la cabeza por completo, ubicando a alguien de su inmensa estatura allá atrás en la oscuridad junto a las puertas de la cocina. Continuó Chloe rápidamente, agitando las manos. Connor llegó un segundo después, completamente sin aliento, sudando profusamente a través del forro de seda a medida de su costoso smoking. Carter. Señor, lo siento tan increíblemente por esto, tartamudeó Connor, su voz quebrándose ligeramente. Se veía aterrorizado. Tenemos un asiento espectacular reservado exclusivamente para usted justo en la mesa principal, justo al lado de nosotros. Por favor, se lo ruego, permítame escoltarlo personalmente hasta el frente. Tenemos la mejor vista de la sala. Carter no se puso de pie. No descruzó las piernas. Ni siquiera se molestó en abotonar la chaqueta de su traje, una cortesía básica que generalmente se le extiende a una novia. Simplemente se sentó allí, con los brazos todavía descansando casualmente en el respaldo de mi silla, y miró a Chloe. Luego cambió lentamente su tormentosa mirada hacia Connor. Su expresión, que había sido cálida y atenta mientras hablaba conmigo apenas unos momentos atrás, se endureció por completo. Se convirtió en hielo puro y absoluto. No hay absolutamente ningún error con los asientos, Connor, dijo Carter. Su voz no era fuerte, pero conllevaba una autoridad fría y pesada que pareció bajar la temperatura del aire circundante al instante. Llegué tarde del aeropuerto. Entré y vi que mi asiento asignado y altamente estimado se le había entregado a un joven que estaba ocupado filmando una coreografía de baile para Internet. Así que, me tomé la libertad de encontrar un asiento mucho mejor y mucho más tranquilo. No. Absolutamente no. Lo echaremos de inmediato, interrumpió Chloe desesperadamente, su voz chillona por el pánico creciente. Me miró de nuevo con odio puro.
Despejaremos físicamente toda la mesa ahora mismo. Usted absolutamente no puede sentarse aquí atrás con Harper. Esta es la mesa de desborde. Aquí es donde ponemos a los extras. Carter giró la cabeza muy lentamente. Me miró a mí y sus ojos se suavizaron por completo, irradiando una calidez genuina que contradecía totalmente el hielo abrasador que dirigía actualmente a mi aterrorizada hermana. Estoy en fundamental y completo desacuerdo con su evaluación, Chloe, dijo Carter suavemente, su voz resonando con un poder tranquilo e innegable. De hecho, estoy teniendo una velada genuinamente maravillosa y fascinante exactamente donde estoy. Estoy conociendo a su hermana, una persona verdaderamente notable y sumamente inteligente. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras asimilara antes de lanzar el golpe final y devastador. Así que, si no les importa, dijo Carter, volviendo a mirar a Connor con una mirada aterradoramente inexpresiva. Harper y yo estábamos en medio de una conversación muy interesante. Están interrumpiendo. El silencio que cayó instantáneamente sobre los cuatro fue completamente ensordecedor. Se podría haber escuchado caer un alfiler en la alfombra. La mandíbula de Chloe literalmente colgaba abierta. Parecía un pez jadeando por aire en un muelle seco. Nunca, en todos sus 28 años de existencia privilegiada, le habían hablado así, y mucho menos la habían despedido como a una camarera molesta e insistente. Connor parecía que deseaba que las tablas de madera pulida del suelo se abrieran y se lo tragaran entero. Miró a Carter, luego me miró a mí, dándose cuenta con una claridad absoluta y horripilante de que la mujer de la que su nueva esposa acababa de burlarse brutalmente frente a 300 personas. Actualmente estaba sentada bajo la protección directa e inquebrantable del único hombre en la tierra que tenía todo su futuro financiero en sus manos. Y yo simplemente me quedé allí, en la mesa 42, junto a las puertas de la cocina, sintiendo como el peso pesado y sofocante de toda una vida de humillaciones se levantaba repentina y milagrosamente por completo de mis hombros. La tensión pesada y asfixiante que irradiaba de la mesa 42 se sentía lo suficientemente densa como para agrietar físicamente los cimientos de piedra de la finca Oak Haven. Las manos perfectamente manicuradas de Chloe de hecho temblaban a sus costados. El pesado e increíblemente caro brazalete de diamantes, una pieza de joyería de alta gama que Connor había presumido a los cuatro vientos poder pagar durante la cena de ensayo, brillaba intensamente bajo la tenue iluminación perimetral mientras su muñeca temblaba. Sus ojos iban frenéticamente de un lado a otro, de la expresión granítica e inquebrantable de Carter a mi rostro en calma, buscando desesperadamente el remate de una broma que simplemente no llegaba. Señor Hayes, por favor, suplicó prácticamente Connor, su voz bajando una octava en un triste y desesperado intento de recuperar alguna pequeña apariencia de la masculinidad perdida frente a su nueva esposa. Toda la mesa principal lo está esperando allí arriba. El director ejecutivo de Vanguard Logistics está sentado allí. El alcalde de la ciudad está allí. Tenemos una exclusiva botella de champán añejo en hielo esperando específicamente a ser descorchada para su llegada. Carter finalmente levantó la vista del todo hacia Connor. El ligero destello de diversión que había estado bailando en sus ojos tormentosos toda la noche había desaparecido por completo. Fue reemplazado al instante por la mirada aterradora, calculadora y glacial de un hombre que rutinariamente desmantelaba corporaciones enteras, despedía juntas directivas y liquidaba activos antes de su café matutino. Connor, dijo Carter con fluidez, su tono conversacional, educado, pero forrado de acero absoluto e irrompible, no me importa Vanguard Logistics. No me importa el alcalde de la ciudad y ciertamente no me importa el champán azucarado y caro. Carter se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en el mantel barato, invadiendo por completo el espacio psicológico de Connor sin siquiera ponerse de pie. Lo que sí me importa, continuó Carter, bajando la voz para que solo nosotros cuatro pudiéramos escuchar la destrucción absoluta que estaba a punto de desatar, es la imagen increíblemente pobre de un fundador de empresa, cuya financiación de serie B está actualmente desangrando efectivo a un ritmo alarmante, organizando una boda de $500,000 por vanidad, mientras simultáneamente despide a todo su equipo de desarrollo backend en una tarde de viernes. El rastro de color que quedaba drenó por completo de la cara de Connor. Se veía exactamente como si lo hubieran golpeado físicamente en el estómago con un bate de béisbol. Se tambaleó un poco sobre sus pies. Chloe dejó escapar un pequeño jadeo ahogado y agudo. Se llevó la mano a la boca.
Vine aquí esta noche, continuó Carter implacablemente, sin dejar respirar a Connor, porque quería ver exactamente a dónde iba mi capital de riesgo. Y debo admitir, Connor, que las orquídeas blancas importadas que cubren todas las superficies y las enormes esculturas de hielo de cisnes derritiéndose son un toque verdaderamente deslumbrante. Muy frugal. Una gestión de los recursos de la empresa extremadamente responsable. Señor, por favor. Puedo explicar completamente los informes financieros trimestrales, tartamudeó Connor patéticamente, gotas gruesas de sudor ahora visiblemente brotando y rodando por su frente, arruinando su caro corte de pelo. La boda fue financiada en gran parte por préstamos personales. Y ahórrate tu ficción creativa para la reunión de emergencia de la Junta del lunes por la mañana, interrumpió Carter sin esfuerzo, su voz lo suficientemente afilada como para cortar cristal. Hizo un gesto despectivo con la mano en el aire, exactamente como uno espantaría a una mosca zumbadora y molesta. Vuelve con tu novia ruborizada, ordenó Carter suavemente. Vuelve a tu caro reflector y a tus influencers falsos. Harper y yo estamos discutiendo actualmente la integridad estructural de los cimientos arquitectónicos de antes de la guerra, lo cual, para ser sincero, es infinitamente más estable que tu modelo de ingresos actual. Connor tragó saliva, un ruido audible en el rincón silencioso. Asintió mecánicamente, con los ojos completamente huecos y derrotados. Estiró la mano y agarró el brazo de Chloe, tirando de ella firmemente hacia atrás. Mi hermana, por primera vez en sus 28 años de vida, se quedó completa y absolutamente sin palabras. Su boca se abría y se cerraba, pero no salía ningún sonido. Me miró. Era una mezcla profundamente compleja e increíblemente satisfactoria de puro horror, envidia profunda y absoluta incredulidad destrozando sus hermosos rasgos. Ella había intentado destruirme y, en cambio, accidentalmente me había entregado la victoria final. Finalmente, se dejó arrastrar por su esposo arruinado, retirándose de regreso a las luces cegadoras de la pista de baile en una derrota total y humillante. Me quedé completamente congelada por un momento, escuchando sus pasos al alejarse. Dejé escapar un enorme y tembloroso suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. La tensión apretada y dolorosa en mis hombros comenzó a desenrollarse lentamente, músculo a músculo. ¿Eso era estrictamente necesario? Pregunté en voz baja, volviéndome para mirar a Carter, quien ya estaba recogiendo tranquilamente su vaso de agua. Absolutamente, respondió Carter sin una sola pizca de vacilación, tomando un sorbo. Desprecio profundamente a los abusadores y desprecio profundamente las malas inversiones financieras. Connor resulta ser una combinación espectacular de ambas. Además, te interrumpió. Me estabas hablando del trabajo de ladrillo en la restauración del edificio Kensington. Y así de simple, el despiadado multimillonario volvió a centrar toda su intensa atención directamente en mí, actuando por completo como si no acabara de decapitar mental y financieramente al novio justo en medio de su propia lujosa recepción de bodas. Durante las siguientes 2 horas, un fenómeno sociológico sin precedentes y verdaderamente extraño ocurrió en el salón de Oakhaven. La mesa 42, la isla designada de los juguetes inadaptados empujada contra las ruidosas puertas de la cocina, se convirtió silenciosa pero innegablemente en el centro de gravedad magnético absoluto de todo el salón. Al parecer, la noticia se había extendido como un reguero de pólvora entre los invitados de élite, increíblemente entrometidos, sobre exactamente quién estaba sentado en el rincón oscuro con la hermana mayor. Las ricas damas de la alta sociedad y los tiburones de los negocios podían oler el poder de la misma manera que los sabuesos huelen un rastro. De repente, el camino oscuro y aislado que llevaba a nuestra terrible mesa se convirtió en la ruta más transitada y popular de todo el lugar. Políticos locales prominentes, ricos desarrolladores inmobiliarios y ejecutivos tecnológicos de alto nivel comenzaron a hacer desvíos increíblemente obvios y dolorosamente transparentes más allá de nuestra mesa, tratando desesperadamente de captar casualmente la mirada de Carter. Cada vez que alguien se atrevía a acercarse a la mesa e interrumpir nuestra conversación, Carter era impecablemente educado, pero despiadada y brutalmente breve. Les daba exactamente 10 segundos de su tiempo antes de cortarlos. Y cada vez, sin falta, se aseguraba de presentarme. Jonathan, me alegro de verte, decía Carter, su mano descansando ligera pero firmemente en el respaldo de mi silla de madera. ¿Has tenido el placer de conocer a Harper?
Es la arquitecta principal de su propia firma independiente. Una mente brillante para la preservación histórica. Estos masivos titanes de la industria, estas personas increíblemente ricas que normalmente mirarían a través de una mujer con un anticuado vestido azul marino sentada junto a la cocina, de repente se veían obligados a detenerse. Se veían obligados a estrechar mi mano con respeto, hacer preguntas educadas sobre mi trabajo arquitectónico y tratarme con una profunda reverencia visible, simplemente porque Carter Hayes se los exigía. Observé a Chloe desde el otro lado de la sala. Estaba sentada en su magnífica mesa principal drapeada de flores, completamente rodeada de sus ruidosos amigos influencers y el alcalde. Sin embargo, se veía completa y absolutamente miserable. Parecía enferma. Su gran noche triunfal, meticulosamente planeada de superioridad, había sido secuestrada por completo. Incluso el fotógrafo profesional contratado, sintiendo al instante la verdadera dinámica de poder tácita en la sala, seguía desviando sutilmente su pesada lente de la novia y apuntándola directamente hacia la mesa 42. Luego vino la prueba final y definitiva de la noche, mi madre. Vi a Barbara abriéndose paso agresivamente a través del piso de mármol, esquivando camareros con la aterradora determinación enfocada de un misil buscador de calor. Se había vuelto a aplicar su lápiz labial rojo brillante y se había puesto su sonrisa aristocrática, falsa y más congraciadora. «Oh, Harper, mi niña adorada», arrulló ruidosamente Barbara al acercarse a nuestra mesa, apretando mi hombro desnudo con un afecto completamente fingido y totalmente extraño. «Te he estado buscando por toda esta enorme sala». Casi me río a carcajadas en su cara. Había estado sentada exactamente en la misma silla que ella prácticamente me había asignado. Barbara inmediatamente pivotó todo su cuerpo lejos de mí para enfrentar a Carter, sus ojos muy abiertos con falso encanto. «Y usted simplemente debe ser el señor Carter Hayes. Soy Barbara, la madre de la hermosa novia. Estamos tan indecible e increíblemente encantados de que pudiera honrar a nuestra pequeña celebración familiar con su presencia esta noche». Connor habla maravillas de su generosidad. Carter se puso de pie. Fue una cortesía básica que no se había molestado en extender al alcalde o al director ejecutivo de Vanguard Logistics antes. Se abotonó lentamente su chaqueta a medida, mirando a mi madre con un distanciamiento educado pero completamente escalofriante y aterrador. «Barbara», dijo Carter suavemente, su voz bajando de temperatura, «debe estar increíblemente orgullosa esta noche». Barbara sonrió de oreja a oreja, su pecho inflándose físicamente de orgullo. «Oh, sí lo estoy. Chloe está simplemente radiante hoy, ¿no es así?» Ella y Connor son, sencillamente, la pareja perfecta y más exitosa. No estaba hablando de Chloe, la corrigió Carter al instante, su tono perfectamente plano, cortando justo a través de su delirio. Estaba hablando de Harper. He estado completamente fascinado por sus brillantes ideas sobre la restauración histórica toda la noche. Es increíblemente raro encontrar a alguien con una mente tan auténtica e inteligente en multitudes superficiales como esta. Crió a una mujer verdaderamente notable e independiente. Mi madre se congeló por completo. Su sonrisa roja seguía pegada en su rostro, pero sus ojos se quedaron completamente en blanco, haciendo un cortocircuito total. Me miró a mí, sentada tranquilamente en mi silla, luciendo genuinamente confundida, exactamente como si me estuviera viendo por primera vez en mis 31 años de vida. Había pasado toda su existencia preparando a Chloe para el centro de atención, completamente ajena al hecho de que yo no necesitaba un reflector barato. Solo necesitaba al público adecuado. Sí. Bueno, balbuceó Barbara torpemente, visiblemente sudando, increíblemente incómoda con elogiarme en público. Harper siempre ha sido nuestra pequeña abejita trabajadora. Disfrute su velada, señor Hayes. Se escabulló tan rápido como se lo permitieron sus tacones, completamente fuera de su elemento y completamente derrotada. Carter se volvió a sentar, girando sus tormentosos ojos grises hacia mí. Una sonrisa suave y genuina tocó sus labios. Creo, murmuró, que hemos causado suficiente daño colateral a estas personas por una noche. ¿Has tenido suficiente del pollo gomoso y de la abrumadora vanidad? Miré mi vaso de agua vacío, luego hacia la pista de baile donde Connor se estaba bajando agresivamente un trago grande de tequila puro, luciendo exactamente como un condenado marchando hacia la horca.
Más que suficiente, sonreí, sintiéndome más ligera que el aire. Bien, dijo Carter, poniéndose de pie y ofreciéndome su mano. Porque el aire aquí es absolutamente asfixiante y conozco un pequeño lugar italiano, tranquilo y muy oscuro cerca de la Quinta Avenida, que hace un risotto de champiñones trufados que te hará olvidar que toda esta horrible noche ocurrió alguna vez. Vámonos de aquí. No dudé ni un solo segundo. Puse mi mano firmemente en la suya. No cruzamos la pista de baile principal para hacer una gran salida dramática. No nos detuvimos en la mesa principal para ofrecer despedidas falsas a los novios. En cambio, empujamos las pesadas puertas de madera para catering justo detrás de la mesa 42, deslizándonos directamente a la caótica, calurosa y fluorescente cocina. Navegamos entre chefs sudorosos y montones de platos de porcelana sucios, emergiendo por la salida de servicio trasera hacia el aire fresco, increíblemente nítido y refrescante del otoño en el callejón. Un inmaculado e impecable Maybach negro ya estaba encendido cerca de la zona de carga, esperando en las sombras. Un conductor se bajó de inmediato para abrir la pesada puerta para nosotros. Mientras me deslizaba en los suaves y silenciosos asientos de cuero, miré hacia atrás a través del cristal tintado hacia el gran exterior de la finca Oak Haven. Podía escuchar el pesado y ahogado sonido de los bajos del DJ de la boda golpeando contra las gruesas paredes de ladrillo. Dentro de esa habitación, mi hermana tenía todo por lo que siempre había intrigado, mentido y manipulado. Pero mientras el auto se alejaba suavemente, dejando la finca muy atrás en el espejo retrovisor, me di cuenta de que no la envidiaba ni por un fugaz segundo. Por fin era completamente libre. Los meses siguientes se desarrollaron exactamente como una secuencia rápida y altamente satisfactoria de karma divino e inevitable. Fiel a su palabra, Carter inició una auditoría masiva y brutal de la empresa tecnológica de Connor a las 8 de la mañana del lunes. La mala gestión financiera que descubrieron fue absolutamente asombrosa. Connor había estado usando los fondos de la empresa como su propia alcancía personal para financiar su extravagante estilo de vida. Fue despojado pública y sin ceremonias de su título de director ejecutivo antes del final de la semana. Fue humillantemente degradado a un rol operativo estándar de nivel medio y su participación en la empresa se redujo prácticamente a nada. El lujoso penthouse multimillonario en el centro de la ciudad que habían alquilado para su nueva vida juntos de repente quedó completamente fuera de su presupuesto recortado. Se vieron obligados a romper discretamente el contrato de arrendamiento y mudarse a un apartamento significativamente más pequeño y muy promedio en los suburbios. Chloe se vio obligada a llamar de manera humillante a una prestigiosa revista de diseño de interiores y cancelar discretamente su próxima publicación en papel brillante que mostraría su nuevo hogar perfecto. Siguieron casados, principalmente porque el orgullo de Chloe no podía soportar un divorcio después de organizar una boda de $500,000. Pero la fachada brillante y perfecta se hizo añicos de forma permanente. Las publicaciones diarias de Chloe en las redes sociales se volvieron notablemente menos frecuentes. El brillo arrogante e intocable de sus fotos fue reemplazado por completo por una necesidad frenética, desesperada e increíblemente triste de demostrarle a Internet que todavía eran ricos y relevantes. No lo eran. En cuanto a mí, mi vida tomó una trayectoria completamente diferente y hermosa. Durante nuestra cena esa noche sobre risotto trufado, Carter no solo me ofreció romance y una gran anécdota. Me ofreció el contrato arquitectónico de mi vida. Había comprado recientemente una finca inmensa, severamente deteriorada y hermosa del siglo XIX asentada en 20 hectáreas en el Valle del Hudson. Necesitaba un arquitecto principal que entendiera íntimamente cómo preservar su alma histórica mientras modernizaba por completo sus huesos internos. Acepté el trabajo de inmediato. Vertí mi corazón y mi alma por completo en el proyecto del Valle del Hudson. El enorme compromiso me dio la confianza para expandir agresivamente mi práctica independiente, contratando a mi propio pequeño personal y asumiendo contratos de restauración más grandes y prestigiosos. Carter y yo mantuvimos las cosas en un ámbito estricta e intensamente profesional durante los primeros 3 meses del proyecto. Pasábamos horas discutiendo sobre planos y búsqueda de materiales. Pero las revisiones arquitectónicas nocturnas en su oficina se convirtieron lentamente en cenas tranquilas e íntimas, las visitas al sitio de la finca polvorienta durante los fines de semana se convirtieron en largas caminatas por la extensa propiedad, y finalmente, en escapadas de fin de semana a la costa.
La chispa de conexión que se había encendido en el oscuro y humillante rincón de la mesa 42 floreció en algo increíblemente profundo, innegablemente fuerte y ferozmente protector. Exactamente un año después de la boda, estaba de pie en la amplia y bellamente restaurada terraza de piedra de la finca de Hudson. Sostenía una copa de flauta de cristal con champán verdaderamente añejo e increíblemente caro. El sol se estaba poniendo sobre el valle, arrojando un brillo cálido, rico y dorado sobre el césped cuidado y el trabajo de ladrillo original que había luchado tan duro por salvar. No llevaba un vestido azul marino anticuado, pesado y olvidable. Llevaba un impresionante vestido de seda verde esmeralda con la espalda descubierta que yo misma había elegido, solo para mí. No era conservador. No estaba destinado a mezclarse con el papel tapiz. Estaba destinado a ser visto. Sentí dos brazos fuertes envolverse con seguridad alrededor de mi cintura desde atrás. Carter apoyó la barbilla suavemente en mi hombro desnudo, atrayéndome hacia su pecho. Miró hacia la enorme propiedad que habíamos logrado devolver a la vida juntos. «Te ves absolutamente hermosa esta noche», murmuró Carter contra mi piel, presionando un beso suave y cálido en el costado de mi cuello. Me recosté contra él, completamente relajada, sintiéndome más segura de lo que me había sentido en toda mi vida. Me alegra saber que esta noche no se requiere un reflector blanco cegador, dije, con una sonrisa jugueteando en mis labios. Carter se rió suavemente, su pecho vibrando contra mi espalda. Me giró lentamente, para que quedara frente a él. Me miró a los ojos con esa misma mirada intensa, de un gris tormentoso, que me había encontrado en las sombras un año atrás. Nunca necesitaste un reflector, Harper, dijo en voz baja, con su voz llena de absoluta certeza. Solo necesitabas sentarte en la mesa correcta. Sonreí, levantando mi copa y tomando un lento sorbo del champán frío. Mi hermana había intentado convertirme en un chiste permanente. Me había desterrado deliberadamente a las sombras más oscuras de su vida en un intento desesperado por elevar su propio estado frágil y falso. Pero Chloe, con toda su calculadora crueldad, había olvidado un detalle fundamental y crucial sobre las sombras. Las sombras son el único lugar donde puedes sentarte en silencio, sin que el resplandor te ciegue, y ver con total claridad todo y a todos, exactamente por lo que realmente son.